Capítulo 8. Pesca en Novus Orbis. En el año 2029, ocurrió un evento sin precedentes e insondable. La República Popular China, junto con su vasto territorio y más de 1.600.000 millones de habitantes, fue misteriosamente transportada a un mundo nuevo e inexplorado, un reino mágico conocido como Novus Orbis. Esta reubicación repentina e inexplicable trajo consigo tanto desafíos inmensos como oportunidades imprevistas, remodelando el destino de la República Popular China de la noche a la mañana. En medio del caos inicial y la confusión que siguió al traslado, China se enfrentó a un desafío inmediato y crítico: garantizar la supervivencia y el sustento de su vasta población. La magnitud de esta pesadilla logística era desalentadora. Con una población que representaba una quinta parte del total mundial, los recursos de la nación estaban al límite. La seguridad alimentaria se convirtió en la máxima prioridad a medida que las cadenas de suministro existentes se interrumpían y las tierras agrícolas familiares ahora formaban parte de un paisaje alienígena lleno de flora y fauna desconocidas. Antes de su transporte, China había sido una potencia mundial en la pesca, contribuyendo con 1/3 de la producción pesquera reportada en el mundo y 2/3 de la producción acuícola mundial. El mercado de mariscos de la nación era una parte crucial de su economía, con una proyección de alcanzar un valor de 53.500.000 millones de dólares. Las actividades de pesca en aguas distantes de China, que tenían una larga historia que se remontaba a 1985, desempeñaron un papel fundamental en su seguridad alimentaria. Estas operaciones se habían expandido significativamente a lo largo de las décadas, llegando a 60 regiones en todo el mundo para 1996, empleando a 21.900 pescadores y 1.481 buques pesqueros, y obteniendo una captura sustancial de 1.026.500 toneladas. La Corporación Nacional de Pesca de China, CNFC, había estado a la vanguardia de estas operaciones. Despachó la primera flota pesquera china a aguas de África Occidental en 1985. Al año siguiente, junto con otros socios chinos, la CNFC inició operaciones de arrastre en el Pacífico Norte, seguidas por la pesca de atún con palangre en el Pacífico Sur, y la pesca de calamar con palangre en el Mar del Japón y el Pacífico Norte para 1989. Para 2020, la participación china en las pesquerías del Pacífico Sur había crecido exponencialmente, con el número de buques aumentando de 54 en 2005 a 657, y la captura aumentando de 70.000 toneladas a 458.000 toneladas. Un informe publicado en Science Advances en junio de 2015 había indicado que la pesca de larga distancia china era económicamente viable solo con subsidios estatales, lo que subrayaba la importancia estratégica de este sector. Para 2029, China contaba con la flota de pesca en aguas distantes más grande del mundo, con casi 25.000 buques. El repentino transporte a Novus Orbis cortó todas las rutas comerciales existentes, aislando a China de sus cadenas de suministro globales. Este aislamiento hizo que la dependencia de China de su extensa flota pesquera fuera más crítica que nunca. Afortunadamente, el mar de la Eiforía, donde se encontró China, era abundante en vida marina. Este descubrimiento ofreció una solución potencial a la crisis alimentaria inmediata. La CNFC y otras corporaciones pesqueras se adaptaron rápidamente al nuevo entorno, redesplegando sus flotas para explorar y explotar estos nuevos y abundantes caladeros de pesca. Mar de la Eiforía, año 10.640 del calendario central, mes 2, día 7. El capitán Hong estaba en la cubierta de su buque insignia, el Ailon, observando la vasta extensión del mar de la Eiforía. Al mando de una pequeña flota de 20 barcos, todos bajo la bandera de la formidable Corporación Nacional de Pesca de China, CNFC, la misión de Hong era clara: cumplir con las cuotas de pesca cada vez mayores establecidas por el gobierno. El mar de la Eiforía era rico en vida marina, pero aventurarse más profundamente en sus aguas a menudo provocaba encuentros con los pescadores nativos de este nuevo mundo. Siguiendo a los barcos de pesca de los nativos, la flota de Hong buscaba los caladeros más generosos, pero esta estrategia conducía inevitablemente a un aumento de las tensiones. Capitán, hemos avistado varios barcos de pesca de las naciones isleñas de Paganda e Irnetia, informó el primer oficial Sao, mirando a través de sus binoculares. Parecen dirigirse directamente hacia nosotros. Hong asintió, con expresión resuelta. Preparen a la tripulación para un posible enfrentamiento. Estas naciones deben aprender que China no se dejará intimidar.
Los barcos pagandanos e irnetianos, aunque rápidos y ágiles gracias a su magia de viento, estaban construidos de madera. En contraste, los buques de acero de Hon eran muy superiores, armados con tecnología avanzada y armamento pesado. A medida que los barcos nativos se acercaban, su intención se hizo clara. Se estaban preparando para atacar. «Capitán, vienen directos hacia nosotros», gritó Zhao, con la voz llena de urgencia. Hon entrecerró los ojos. «Bastardos tontos. ¿Realmente creen que pueden desafiar el poder de China?». Se volvió hacia el equipo de artillería. «Abran fuego con las ametralladoras de 12,7 milímetros. Muéstrenles su error». La ametralladora pesada tipo 171 estalló, y el ruido ensordecedor resonó por todo el mar. Los barcos nativos, incapaces de resistir el bombardeo de la flota china, se vieron obligados rápidamente a retirarse. El encuentro, aunque breve, subrayó la escalada de tensiones entre China y las naciones vecinas de Novus Orbis. «Que esto les sirva de lección», dijo Hon sombríamente. «China defenderá sus intereses y garantizará su supervivencia, sin importar el costo». Mientras el humo se disipaba y los barcos nativos desaparecían en el horizonte, Hon volvió a centrar su atención en la tarea en cuestión. El mar de Leiforia rebosaba de vida, incluyendo criaturas gigantescas pero mayormente inofensivas. La vista de estos seres majestuosos era a la vez asombrosa y un recordatorio de los ricos recursos que yacían bajo las olas. «Capitán, nos acercamos a los caladeros», informó Zhao. «¿Cuáles son sus órdenes?». Hon consideró la situación. «Desplieguen las redes y prepárense para subir la captura. Debemos aprovechar al máximo estas aguas ricas». La tripulación se movió con eficiencia practicada, lanzando sus redes al mar. La captura del día fue abundante, un testimonio de la generosidad del mar de Leiforia. Mientras las redes eran subidas a bordo, llenas de peces, Hon se permitió un momento de satisfacción. «Excelente trabajo, hombres», dijo, dirigiéndose a la tripulación. «Esta captura ayudará a alimentar a nuestro pueblo. Recuerden, no solo estamos pescando para nosotros mismos, sino para el futuro de nuestra nación. Somos pioneros en este nuevo mundo, y es nuestro deber asegurar que China prospere». La tripulación vitoreó, con los ánimos animados por las palabras de Hon. A pesar de los desafíos y la amenaza siempre presente de conflicto, había un sentido de orgullo y propósito que los unía. Eran representantes de China, llevando las esperanzas y los sueños de su nación a las aguas inexploradas de Novus Orbis. A medida que la flota continuaba sus operaciones, Hon se mantuvo vigilante. El mar era vasto y estaba lleno de peligros desconocidos, pero estaba decidido a guiar a sus hombres a través de cualquier desafío que se presentara. La supervivencia de China dependía de su éxito, y Hon estaba comprometido a asegurar que prevalecerían. Los días se convirtieron en semanas mientras la flota navegaba por el mar de Leiforia, siempre atenta a nuevos caladeros y amenazas potenciales. Los encuentros con pescadores nativos se hicieron más frecuentes, cada uno de ellos un recordatorio del precario equilibrio que tenían que mantener. Pero Hon no se amilanó. Su resolución era tan inquebrantable como los cascos de acero de sus barcos. Una tarde, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando un brillo dorado sobre el agua, Hon se paró en la proa de su barco, perdido en sus pensamientos. El mar estaba en calma, y el suave lamento de las olas proporcionaba un respiro momentáneo de las labores del día. «Capitán, ¿puedo hablar con usted?». Zhao se acercó, con expresión seria. Hon se volvió para mirar a su primer oficial. «¿Qué pasa, Zhao?». «Hemos recibido noticias del continente. Hay informes de un aumento en las tensiones con las naciones vecinas. Nos acusan de sobrepesca y de invadir sus aguas». Hon suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Esperábamos esto. Nuestra presencia aquí se ve como una amenaza. Pero no tenemos otra opción. Nuestro pueblo depende de nosotros». Zhao asintió. «Lo entiendo, capitán. Pero debemos estar preparados para la posibilidad de un conflicto mayor. Los nativos se vuelven más audaces con cada encuentro». La mirada de Hon se endureció. «Si eligen desafiarnos, descubrirán que China no retrocede. Defenderemos nuestro derecho a estas aguas, sin importar el costo». Día 15 del calendario central, mes 2, año 1640, frente a la costa de Kwatoine, al atardecer. El almirante Richter estaba en el puente del imponente GBS Kaiser, el crucero pesado de misiles guiados de propulsión nuclear clase Orión que servía como buque insignia de la 12 flota del Imperio Graf-Balkas. El mar se extendía ante él, tranquilo y aparentemente infinito bajo un cielo despejado.
La brisa marina, relativamente seca, se sentía bien contra su rostro curtido. Se suponía que esta misión era sencilla: imponer un bloqueo naval al Principado de Kwatoine y asegurar el dominio sobre la región. La clase Orión era una maravilla de la ingeniería moderna, un gigante de 30.000 toneladas diseñado para dominar los mares con su armamento avanzado y propulsión nuclear. Sin embargo, Richter tenía una sensación de inquietud royéndole las entrañas. Almirante, todos los barcos reportan estar listos. Mantenemos la formación, informó su vicecomandante, sacando a Richter de su ensimismamiento. Bien. Mantengan los ojos abiertos. El Principado puede ser primitivo, pero no podemos subestimarlos, respondió Richter, entornando los ojos mientras escaneaba el horizonte. De repente, un grito del vigía desde lo alto rompió el silencio. Almirante. Por el lado de estribor. Algo en el horizonte. Richter levantó su telescopio, enfocándose en el objeto distante. Se le cortó la respiración ante la vista. Una criatura colosal, brillando con una bioluminiscencia etérea, surcaba el agua. Era un narval estelar, una de las especies más grandes de Novus Orbis. Su majestuoso cuerpo de 220 metros de largo resplandecía como una constelación cobrando vida. Almirante, tenemos un contacto moviéndose rápido en el sonar, dirigiéndose hacia aquí a 99 nudos. Está persiguiendo al narval estelar, informó el operador de radar, con la voz teñida de incredulidad. Richter miró fijamente a través del telescopio, con su mente luchando por comprender lo que veía. El barco era diferente a cualquier cosa que hubiera visto jamás. Elegante y con forma de espada, se movía a una velocidad imposible, cortando las olas a unos asombrosos 97 nudos. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Richter. Eso no es de Kwatoine. Zafarrancho de combate, ordenó Richter, con voz calmada pero autoritaria. El barco que perseguía al narval estelar era masivo, de al menos 180 metros de largo. Se parecía a un destructor clase Zumwalt de la Marina de los Estados Unidos en la Tierra, pero cualquier oficial naval experimentado en Novus Orbis lo reconocería como un submarino crucero clase Silver Modey de la Marina del Ejército de Salvación Imperial Milicial. El submarino crucero clase Silver era una obra maestra de la ingeniería milicial, encarnando la supremacía naval inigualable del imperio. Con 190 metros de largo y un peso de 15.000 toneladas, era un leviatán de los mares, diseñado para misiones prolongadas lejos de sus puertos base. Su casco estaba fabricado con una aleación mágica ligera y reforzada, proporcionando una durabilidad y capacidades de sigilo excepcionales. El casco hidrodinámico minimizaba la resistencia, permitiendo maniobras de alta velocidad que desafiaban la ingeniería naval convencional. Propulsado por un sistema híbrido de motores nucleares y mejoras de energía mágica, el submarino podía alcanzar velocidades de hasta 120 nudos en superficie. Sus sistemas avanzados de radar y sonar podían detectar y rastrear objetivos a distancias extremas, mientras que sus sistemas de detección mágica percibían firmas y anomalías mágicas, ofreciendo una ventaja estratégica en combate. El armamento incluía 2 cañones mágicos de 155 milímetros montados en la parte delantera. Estos cañones disparaban proyectiles de largo alcance y alta precisión imbuidos de energía mágica destructiva, capaces de inutilizar componentes críticos de barcos enemigos. Los lanzadores de tubos lanzatorpedos adicionales permitían al submarino enfrentarse a diversas amenazas, desde barcos de superficie hasta adversarios submarinos. Operacionalmente, la clase Silver podía permanecer sumergida durante períodos prolongados, realizando reconocimientos de largo alcance, ataques al comercio y apoyo a la flota sin necesidad de reabastecimiento frecuente. Sus capacidades de sigilo, mejoradas por sistemas de reducción de ruido y el casco de aleación mágica, lo hacían casi invisible para los métodos de detección convencionales. Ese emblema de estrella en el casco, es del Sacro Imperio Milicial, murmuró el vicecomandante Hans. Richter sintió una gota de sudor rodar por su sien. Se rumoreaba que el Sacro Imperio Milicial era la nación más poderosa de Novus Orbis. Si la llegada de su embajador en un acorazado mágico clase Adamant servía de indicación, eran una fuerza a tener en cuenta. Pero las órdenes eran las órdenes. No podemos dejarlos pasar. Disparen un tiro de advertencia, ordenó Richter. Los avanzados lanzadores de misiles antisubmarinos Z Reticuli X4 del GBS Kaiser rugieron a la vida.
Los misiles guiados de largo alcance, diseñados específicamente para cazar y eliminar submarinos rápidos, salieron disparados hacia la nave milicial, cada uno portando un torpedo tipo 89, una carga devastadora destinada a rastrear y destruir objetivos bajo las olas. Simultáneamente, los destructores de apoyo lanzaron cohetes antisubmarinos de lanzamiento vertical T-Taurigae X-2, BL Asrock. Los torpedos Mark 46 en su interior estaban diseñados para enfrentamientos submarinos rápidos, asegurando que ningún submarino pudiera escapar de su rango letal. Todo el armamento antisubmarino de la 12 flota había sido desplegado con toda su fuerza. Richter observó atentamente cómo el cielo se llenaba de estelas, una tormenta de misiles guiados y torpedos convergiendo sobre el submarino clase Silver. A bordo del submarino crucero clase Silver, el capitán McCartney observaba cómo se desarrollaba el espectáculo. Estaba furioso. Cazar al narval estelar debía ser su boleto a la riqueza, una mansión nueva para su familia. Ahora, estos bárbaros se atrevían a disparar contra un buque de la mayor superpotencia del mundo. Se atrevían a disparar contra su barco, arruinando sus planes. Lo pagarían caro. ¿Han disparado primero, eh? Típico de bárbaros, murmuró. Sus oficiales subordinados, sin embargo, permanecieron imperturbables. La tecnología del Sacro Imperio Milicial superaba por mucho cualquier cosa que estas naciones primitivas pudieran reunir. Con un simple comando, el submarino activó su blindaje mágico, un sistema defensivo que envolvía al buque en una barrera casi invisible de energía mágica palpitante. La primera oleada de torpedos tipo 89 impactó contra el escudo, pero en lugar de explotar, su fuerza de detonación fue anulada y sus ojivas se desintegraron en ráfagas inofensivas de energía. Los torpedos Mark 46, diseñados para fijar blancos submarinos de alta velocidad, resultaron igualmente ineficaces. Sus sofisticados sistemas de rastreo luchaban por seguir el ritmo de las velocidades irreales del submarino clase Silver. Con un súbito estallido de aceleración, la nave milicial dejó atrás a los torpedos, dejándolos inútiles. Integridad del escudo al 78%. Sin daños sufridos, informó el oficial táctico del submarino. Los ojos de Richter se abrieron de par en par por el horror. Esa cosa es demasiado rápida. Nuestras armas ni siquiera pueden tocarla. McCartney sonrió con suficiencia. Preparen los cañones mágicos. Vamos a darles una lección a estos tontos. Mientras la nave milicial emitía señales luminosas desde su cubierta, la flota de Grabalcas mantuvo su ataque, ligada por sus órdenes. Los dos cañones mágicos de 155 milímetros en la parte frontal del submarino crucero comenzaron a moverse, alineándose con la dirección de la flota. ¡Bum! El primer disparo resonó, seguido de un breve retraso antes de que el sonido llegara a los oídos de Richter. El proyectil golpeó el agua delante de la flota, creando un salpicón masivo. ¡Qué poder! Y puede alcanzarnos desde allá. La incredulidad de Richter era palpable. Hélice del destructor Palos alcanzada. El barco ha quedado a la deriva. Llegó el informe. El corazón de Richter se hundió. La hélice submarina había sido alcanzada por el cañón enemigo. Un disparo casi imposible. Sin embargo, volvió a suceder. ¡Bum! El destructor pesado Galías sufrió el mismo destino, con su hélice inutilizada. La mitad de la flota estaba ahora incapacitada. Imposible. ¿Cómo pueden darnos con tal precisión? La mente de Richter trabajaba a 1000 por hora. El mar no era una plataforma estable, y las olas deberían hacer que tal exactitud fuera inalcanzable. La nave enemiga continuó disparando con una precisión aterradora, cada disparo inutilizando la hélice de otro barco. Estaba claro que el buque milicial no pretendía hundirlos, sino dejarlos indefensos. Están jugando con nosotros, se dio cuenta Richter, sintiendo que su ánimo decaía. No quiere hundirnos. Está demostrando su poder. La flota era un desastre. Los barcos luchaban por maniobrar, sus motores se esforzaban contra los daños infligidos. El humo y el fuego llenaban el aire, y el olor acre del combustible quemado se mezclaba con la sal del mar. La otrora orgullosa flota de Grabalcas quedó reducida a un estado de caos y desesperación. Retírense de esta región. Que los barcos dañados sean remolcados. Esta operación es un fracaso, ordenó finalmente Richter, con voz hueca. No tenía otra opción. Continuar sería un suicidio. El almirante Richter observó cómo los barcos incapacitados eran remolcados. La flota, antes altiva, ahora era una sombra de lo que fue. El submarino crucero del Sacro Imperio Milicial había demostrado un nivel de poder y precisión que destrozó las ilusiones de superioridad del Imperio Grabalcas.
Mientras la flota iniciaba su retirada, la mente de Richter volaba. La tecnología del Sacro Imperio Milicial estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Si este era solo uno de sus barcos más pequeños, ¿qué clase de poder poseían realmente? De vuelta en el puente del submarino crucero clase Silver, el capitán Cartney se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Que eso les sirva de lección, murmuró. Nadie desafía al Sacro Imperio Milicial. La flota de Grabalcas había sido humillada, y el camino estaba despejado para que él reanudara su casa del narval estelar. Las pieles de estas magníficas criaturas valdrían una fortuna, asegurando el futuro de su familia. Mientras la flota de Grabalcas se alejaba cojeando, los pensamientos de Richter estaban consumidos por las implicaciones del encuentro. Sabía que el Imperio Grabalcas no podía ignorar la amenaza que representaba el Sacro Imperio Milicial. Tendrían que desarrollar nuevas estrategias, nuevas tecnologías y, tal vez, nuevas alianzas para contrarrestar a este formidable enemigo. Richter se volvió hacia su vicecomandante. Informen al alto mando de nuestro encuentro con la nave milicial. Incluyan todos los detalles sobre sus capacidades y el daño que infligieron. Sí, almirante, respondió el vicecomandante, con voz firme pero delatando un poco del shock que todos sentían. Mientras el vicecomandante transmitía las órdenes, Richter continuó mirando hacia el horizonte, por donde la nave milicial había desaparecido. El brillo etéreo del narval estelar se había desvanecido en la distancia, y con él, los restos de la dignidad de la flota. El capitán Cartney, ahora libre para continuar su casa, ordenó a su tripulación reanudar la persecución del narval estelar. El submarino crucero clase Silver aceleró, su casco elegante cortando las olas con facilidad. La tripulación se movía con eficiencia practicada, con la confianza reforzada por su reciente victoria. Mantengan el rumbo y la velocidad. Tenemos un narval estelar que atrapar, dijo Cartney, con los ojos brillando de determinación. A medida que el submarino crucero se acercaba a la majestuosa criatura, Cartney no pudo evitar maravillarse ante su belleza. El narval estelar se movía con gracia, su cuerpo bioluminiscente proyectando un brillo fascinante en el crepúsculo. Era una vista que pocos tenían el privilegio de presenciar, y aún menos podían decir que habían capturado. Preparen las redes de captura, ordenó Cartney. Este ejemplar nos va a hacer ricos. La tripulación se apresuró a preparar el equipo especializado diseñado para capturar a una criatura tan masiva. Las redes, reforzadas con fibras mágicas, eran lo suficientemente fuertes como para resistir la inmensa fuerza del narval estelar. A medida que el submarino crucero se acercaba más, el narval estelar pareció sentir la amenaza inminente. Comenzó a nadar más rápido, con su poderosa cola impulsándolo a través del agua a velocidades increíbles. Pero la nave milicial fue implacable. Su avanzado sistema de propulsión igualaba fácilmente el ritmo de la criatura. Tranquilos, tranquilos, murmuró Cartney, con los ojos fijos en el narval estelar. Ahora. Lancen las redes. Las redes salieron disparadas desde el submarino, abriéndose ampliamente para envolver al narval estelar. La criatura se sacudió salvajemente, y su cuerpo bioluminiscente iluminó el agua con un despliegue deslumbrante. Pero las redes se mantuvieron firmes. Sus fibras mágicas ataron al narval estelar con una fuerza implacable. «Lo tenemos», exclamó Cartney, mientras una sonrisa triunfal se extendía por su rostro. «Súbanlo a bordo». La tripulación trabajó con rapidez, utilizando potentes cabrestantes para izar al capturado narval estelar a la cubierta del submarino. La lucha de la criatura se debilitó al ser sacada del agua, su majestuosa forma brillando bajo la luz agonizante del día. Aseguren al narval estelar y prepárense para el transporte, ordenó Cartney. Necesitamos llevar este trofeo de vuelta a Milicial lo antes posible. Mientras la tripulación aseguraba a la criatura, Cartney se permitió un momento de satisfacción. El narval estelar era un símbolo de su dominio sobre los mares, un testimonio del poder del Sacro Imperio Milicial. Sin embargo, incluso mientras se deleitaba con el éxito, Cartney no podía sacudirse el recuerdo del encuentro con la flota de Grabalcas. Su audacia al desafiar al Imperio era un recordatorio de que todavía había quienes se atrevían a oponerse. Y aunque esta vez habían sido despachados fácilmente, Cartney sabía que el Imperio debía permanecer vigilante. Rumbo a casa, ordenó Cartney. Tenemos un largo viaje por delante. Mientras el submarino crucero clase Silver comenzaba su travesía de regreso a Milicial con el narval estelar asegurado a bordo, los pensamientos de Cartney se centraron en el futuro. Los enemigos del Imperio se volvían más audaces y el equilibrio de poder en Novus Orbis estaba cambiando.
Pero con la fuerza e ingenio del Sacro Imperio Milicial respaldándolos, estaba seguro de que prevalecerían. Por ahora, la caza había terminado. Pero la guerra por la supremacía en Novus Orbis apenas comenzaba. Mar de la Eiforia, año 10.640 del calendario central, mes 2, día 28. El capitán Hon despertó con la primera luz del alba rompiendo el horizonte, proyectando un suave resplandor sobre el mar de la Eiforia. Capitán, hay movimiento en el horizonte, informó el primer oficial Sao, con voz tensa. Parece otra flota, pero esta vez ondean los colores de una armada real. Hon miró a través de sus binoculares, entrecerrando los ojos al asimilar la escena. La flota de Paganda era, en efecto, formidable. 30 barcos de guerra, cada uno erizado de cañones y equipado con artefactos mágicos, lágrimas del dios del viento, que les permitían maniobrar con gran rapidez. Prepárense para la batalla, ordenó Hon con voz firme. Les mostraremos que China no se achica ante nadie. Los barcos pesqueros chinos, aunque equipados principalmente para recoger redes en lugar de participar en una guerra naval, fueron armados rápidamente y sus tripulaciones se alistaron. Los cascos de acero de los barcos de Hon podrían ofrecer cierta protección, pero estaban significativamente superados en potencia de fuego. A una distancia de 3 kilómetros, los barcos pagandanos abrieron fuego. El estruendo de los cañones fue ensordecedor y el agua estalló en imponentes columnas donde caían los proyectiles. «Sujétense», gritó Hon mientras se aferraba al riel de su barco. El bombardeo pagándano fue implacable. Los primeros proyectiles fallaron por poco, pero la segunda salva dio en el blanco. Las explosiones sacudieron los barcos chinos, y Hon observó con horror cómo varios buques eran alcanzados, envueltos en llamas y humo. «TSK. Van a darnos otra vez», exclamó Sao, con el rostro pálido. Hon rezó en silencio a los dioses por fuerza y resiliencia. Mantengan sus posiciones. Devuelvan el fuego. Muéstrenles nuestro espíritu. Las ametralladoras traquetearon en respuesta, su agudo estacato contrastando con el retumbar de los cañones. A pesar de sus mejores esfuerzos, la flota china estaba en desventaja. Uno a uno, los pesqueros fueron inutilizados o destruidos. «Capitán, hemos recibido demasiado daño», gritó Sao por encima del estrépito de la batalla. «No podemos contenerlos». Hon apretó los puños, su mente trabajaba a toda velocidad. Las probabilidades eran insuperables, y sabía que continuar la lucha solo resultaría en más pérdida de vidas. «Cesen el fuego», ordenó a regañadientes. «Hagan la señal de rendición». Los barcos de Paganda detuvieron su asalto y se enviaron botes pequeños para capturar a la tripulación china superviviente. Hon y sus hombres fueron desarmados, despojados de sus uniformes y golpeados antes de ser arrojados a las celdas estrechas y oscuras de un barco prisión pagándano. Más tarde ese día, en la capital pagandana de Buelería, Hon y sus oficiales fueron llevados ante el almirante pagándano, un hombre severo llamado almirante Kalgor. El gran salón del comando naval estaba lleno de oficiales pagandanos, con expresiones que mezclaban el desdén y la curiosidad. El almirante Kalgor miró fríamente a los prisioneros chinos. «Así que estos son los llamados poderosos pescadores de China», dijo con una mueca de desprecio. «Ladrones y piratas, tratando de robar nuestros peces». Hon, aunque golpeado y magullado, mantuvo la cabeza en alto. «No somos ladrones», escupió. «Somos pioneros que buscamos alimentar a nuestro pueblo en un nuevo mundo. Si no libera a mis hombres inmediatamente, paga por los daños que ha causado y se rinde ante las autoridades chinas, la Armada del Ejército Popular de Liberación convertirá su patético pueblucho en cenizas». Kalgor se rió, un sonido áspero y chirriante. «Grandes palabras para un hombre encadenado. ¿Crees que puedes amenazar a Paganda? Somos una nación soberana. No tienes derecho a nuestras aguas». «Subestima la determinación de China», respondió Hon con fiereza. «Hemos enfrentado adversarios más grandes que usted. Si nos daña más, desatará una furia que no puede imaginar». El rostro de Kalgor se oscureció. «Basta. Llévenselos. Veremos cuánta rebeldía les queda después de unas semanas en nuestras mazmorras». Hon y sus oficiales fueron arrastrados y arrojados a las celdas húmedas y hacinadas de la prisión pagandana. Las condiciones eran deplorables, con apenas espacio suficiente para sentarse, y mucho menos para acostarse. El olor a cuerpos sin lavar y aire viciado era sofocante. Fin del capítulo 8. El link a la historia del autor estará en la descripción.